Hola, bienvenidos a la primera temporada de Vistarama. En esta primera temporada vamos a analizar los enigmas, misterios y secretos de una película que ha pasado a la historia del cine como película y como leyenda, Poltergeist. Y todo empezó en el verano de 1982. Este verano se puede considerar como el punto cero de la cultura pop actual, y más concretamente del cine comercial actual. Con solo una semana de diferencia, entre el 4 y el 11 de junio, se estrenaron Poltergeist y E.T. el extraterrestre, ambas producidas y dirigidas por Steven Spielberg. En España, no obstante, el estreno de Poltergeist y E.T. fue un poquito más tarde, más concretamente el 20 de septiembre para Poltergeist y E.T. el 6 de diciembre. Como veis, era una época completamente diferente a la actual, en que las películas llegaban a España con un poquito de retraso. En estos momentos es difícil de imaginar el poder que ganó Steven Spielberg en solo unos años. El cine era una plataforma masiva de público, no había tantas otras distracciones como tenemos hoy con los videojuegos o las plataformas de streaming. Pero en 1982, 3 de sus películas se encontrarían entre las 10 más taquilleras del año. En primera posición, E.T. el extraterrestre. En segunda, En busca del arca perdida, a pesar de que se había estrenado un año antes. Y en novena posición, Poltergeist, superada por títulos míticos como En el estanque dorado, Oficial y caballero, Porky's o Rocky III. Pero en esta serie de podcasts vamos a centrarnos en Poltergeist. La concepción y el rodaje de Poltergeist fue un proceso muy tumultuoso. La discusión sobre la autoría de la idea y del guión generó un juicio que duró años y el rodaje aún genera bastante conversación. Aún todo el mundo se pregunta, ¿quién dirigió Poltergeist? ¿Steven Spielberg o Tobe Hooper? 40 años después aún hay dudas al respecto y hay declaraciones contradictorias por parte de todos los implicados, incluyendo creativos y actores. Pero ¿por qué aún se sigue con la duda? Y yo creo que es la pregunta más importante. ¿Por qué nunca hubo un especial interés en que se esclareciera del todo? Por otra parte, muchos han hablado de la supuesta maldición de Poltergeist. Se dice que se utilizaron esqueletos reales en el rodaje, y eso causó la maldición, según otros. De ello vamos a hablar en otro capítulo de esta serie. Sí que es cierto que 2 de las protagonistas de la película, las actrices que interpretaron a la hija menor y mayor de la familia protagonista, murieron en un espacio de 6 años después del estreno de la película, dando además la extraña coincidencia de que ambas están enterradas no muy lejos la una de la otra, en el mismo cementerio. Vamos a analizar durante esta serie qué hay de verdad o no en esta maldición, porque quizás estas muertes tengan más que ver con el verdadero mensaje que tiene esta película. Vale, y ahora os preguntaréis, ¿pero cuál es el mensaje de esta película? ¿Cuál es tu punto? ¿Cuál es tu argumento? Pues os voy a explicar. Si quieres saber cuáles son las ansiedades o preocupaciones de una época concreta de los últimos 100 años, el cine de terror es un buen barómetro. Por ejemplo, los años 50 estaban llenos de figuras mutantes, me imagino que influenciados por el peligro nuclear. En los 80, con esta nueva ola de conservadurismo que hubo, en las películas tipo Viernes 13, las películas slasher, los primeros que morían eran siempre los que practicaban sexo, y sobre todo, la última superviviente era la virgen. Por supuesto, yo no estoy diciendo que esto fuera deliberado por todos los directores o guionistas. Decir esto sería como decir que había una conspiración. Pero sí que creo que la mayor parte de las veces esto es algo inconsciente que está en el espíritu de la época y los directores o los creativos lo recogen. Ahora vamos a analizar en concreto cuándo se hizo Poltergeist. Poltergeist comenzó a rodarse en mayo de 1981. Solo 4 meses antes, en enero, el republicano Ronald Reagan, el actor convertido a político Ronald Reagan, entró en la Casa Blanca. Recordad que con esto comenzó la época del capitalismo más salvaje, la vuelta a los valores tradicionales y el auge de los llamados yuppies.
Si no sabéis cuál es la trama de Poltergeist o no la habéis visto, os recomiendo que veáis la película y luego escuchéis el podcast, porque me imagino que haré algún spoiler durante toda la temporada. Pero a grandes rasgos, Poltergeist trata sobre una familia que es aterrorizada por unos espíritus que invaden su casa. ¿Por qué pasa esto? Porque un empresario ha construido una idílica urbanización típicamente americana encima de un cementerio y, para abaratar costos, ha cambiado solo las lápidas, pero no ha desenterrado los cadáveres. Esto, como todos sabemos, está muy alineado con las decisiones de las grandes corporaciones a las que estamos muy acostumbrados y que son capaces de cualquier cosa con tal de ganar algo más de dinero. Las consecuencias que genera el capitalismo más salvaje, como por ejemplo desahucios, falta de calidad en la sanidad pública, falta de trabajo, son uno de los mayores miedos que se expone la sociedad actual. Y la familia protagonista de Poltergeist está expuesta a todo tipo de peligros por este capitalismo salvaje. Además, vamos a pensar más allá. ¿No es Estados Unidos un país colonizado sobre las ruinas, lápidas y sangre de los nativos americanos? Poltergeist habla de un tipo de miedo muy actual, que es el miedo que genera las repercusiones del capitalismo más salvaje. Pero también es una metáfora que hace una visión crítica de la historia norteamericana. Todo lo que has visto hasta ahora, estas idílicas urbanizaciones, este sueño americano, está construido sobre los huesos de otros. La urbanización de la película, Cuesta Verde, que curiosamente tiene un nombre hispano, como muchos de los antiguos colonizadores de la costa oeste, puede ser completamente una metáfora de Estados Unidos. A ver, yo sé que seguramente ahora mismo tú estás pensando, Diego, se te está yendo muchísimo la cabeza, pero solo tenemos que ver cómo empieza la película. ¿Qué es lo primero que escuchamos en Poltergeist? El himno de Estados Unidos. ¿Qué es lo primero que vemos? Imágenes patrióticas y nacionalistas de Estados Unidos, pero vistas de tan cerca que resultan difuminadas y casi fantasmales. Si lo pensamos bien y siendo una película de terror, este comienzo con el himno nacional es bastante inusual. En Estados Unidos el himno es algo muy importante y no suele ser usado de manera gratuita. Esta introducción puede ser más propia de una película política que de una película de terror. Como hemos indicado hace unos minutos, E.T. y Poltergeist se estrenaron al mismo tiempo. Spielberg comentó en su época que E.T. era un susurro y Poltergeist un grito. Yo añadiría que E.T. comienza como una pesadilla y está filmada como una película de terror, con una familia desestructurada, niños solitarios y extrañas criaturas en el bosque. Pero sin embargo, acaba como un sueño, como un cuento de hadas. Además, todo en E.T. fue como un cuento de hadas. Era una película de la que nadie esperaba mucho, pero al final fue un gran éxito inesperado que cimentó para siempre la fama de Spielberg. En cambio, Poltergeist está rodada como un cuento, pero es una pesadilla. De hecho, toda la película está rodada como un sueño, con luces de colores y tonos pastel. Sin embargo, como luego vemos en la propia trama, debajo de esa urbanización hay un terrible secreto. Pero es que también, si nos fijamos en los pequeños detalles, la familia protagonista también tiene otros matices. Estos matices son reflejados muy de pasada y pueden quedar ocultos porque nosotros, cuando vemos la película, damos por sentado que estamos viendo lo que se ha denominado siempre una familia típica spielbergiana. En ese sentido, hay una escena al principio de la película que es bastante representativa. Diane, la madre, se lía un porro mientras Steve, su marido, lee un libro sobre Ronald Reagan. Además, en la misma escena, Diane le dice que sus días de hippie se han acabado. Estamos viendo de nuevo la dicotomía de una pareja que comenzó sus días como idealistas hippies, pero que de repente despertaron en la época de Reagan. Aunque Poltergeist fue un éxito, los actores no se vieron beneficiados por él. El director, Tobe Hooper, que era una gran promesa y que había dirigido la genial La Matanza de Texas, no volvió a dirigir una película de éxito. Quizás las dudas sobre si él dirigió la película o no le afectaron para siempre, pero su caída en desgracia fue una de las mayores decepciones que ha dado un director en el cine de terror. Además, es muy curioso, pero Spielberg
prácticamente nunca volvió a hablar sobre esta película. De todos estos temas, de su simbología, de su rodaje, de la maldición, de por qué Poltergeist es una película incómoda para mucha gente, vamos a hablar en esta nueva serie en Vistarama. Hablaremos de por qué Poltergeist seguramente sea la última gran película blockbuster de cine de terror. Pero es que además, a través de Poltergeist hablaremos también de la violencia de género en los 80, del sistema judicial americano, del deficitario sistema sanitario, de la vida de la Beautiful People y, como siempre, de poder y de cómo éste corrompe todo. Muy pronto, en tu proveedor de podcast habitual, Poltergeist, una tragedia americana.